Y ahora hay una invitación que es para el próximo viernes de 18 a 20, ahí en vendría a ser en el auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que queda en calle República, entre Tucumán y Salta, y vamos a hablar con ella, que es la protagonista, con Luana Agüero, que va a dar la charla Te Escucho, que es de prevención del suicidio, el bullying y algo más, que no lo leí. Le vamos a preguntar a ella. Bienvenida, Luana, ¿cómo estás? Luana? Hola, mucho gusto, muy emocionada, nerviosa, pero feliz. ¿Por qué nerviosa? No sé, mi primera vez en la tele. ¿Primera vez? Sí. Viste que siempre hay una primera vez para todo. Sí. Y Bueno, ya te vas descontracturando para lo que va a ser el viernes, que también una charla, estar al frente de muchas personas, bueno, eso también conlleva como una preparación. Pero ¿cómo nace Te Escucho? Bueno, Te Escucho se crea a partir de un caso de bullying que yo sufrí en la secundaria. Fue ahí nomás de que comencé, fue al mes creo. Yo me lo corté el pelo para donarlo a los niños con cáncer, porque la Fundación Soles fue a la escuela, bueno, en mi secundaria, y ofrecían esto de poder hacer esta colaboración con los jóvenes, con los más que todos los chicos. Re largo. Sí, lo tenía más o menos hasta la cintura más. Sí, y bueno, yo amaba mi pelo, pero tengo una situación muy cercana al cáncer, una pérdida. Entonces pensé que lo estaba haciendo para esa persona más que nada, entonces yo lo hice como un acto de amor más que nada y me corté el pelo y bueno, me quedó muy cortito en ese momento. Pero a mí me encantaba mi pelo porque creo que en ese momento Lali Espósito tenía un corte así, no me acuerdo cómo era, pero bueno, a mí me encantaba. A partir de eso un compañero me empezó a hacer burla por mi pelo, con el hermano y con otros amigos. Y pasaron de mi pelo a mi cuerpo y mi cuerpo a hacer agresiones en el sentido de que rompían sus propias cosas para acusarme a mí, siempre buscando que yo tenga problemas en la escuela. Y bueno, toda esta situación yo no sabía cómo contarle a mi mamá o quizás no quería como agobiarla con mis problemas. Y en ese momento mi única opción fue empezarme a lastimar. Y yo tenía o sentía que merecía todo ese sufrimiento ya que otras personas creían que no valía la pena, entonces yo sentía que haciéndome eso era como que ponía un poco en la balanza lo que pasaba, hasta que un día mi mamá me descubrió y empezó a buscar ayuda psicológica para mí, para que yo pueda solucionarlo, más que nada para no lastimarme. ¿Qué hubiera pasado si tu mamá no te descubría? Y no sé, la verdad creo que yo no estaría acá porque sí me intenté quitar la vida, es triste decirlo, pero es la realidad. Cuando pasas un hecho así o que la depresión te consume, creo que en ese momento no pensás en otra cuestión o en lo que sufre la gente que te ve de afuera, ¿no? Creo que eso se ve mucho tiempo después. Luana, y también tener el apoyo de tu mamá, la contención y buscar ese acompañamiento, digamos, psicológico, también tiene que ver no ir a hacer directamente ese daño a esos compañeros que te hacían bullying, sino también ver de buscar herramientas vos para que eso no te afecte y para sanar esas heridas. Sí, esto es un proceso. Más que nada yo siempre me traté de solucionar a la psicóloga, es más, ahora sigo en la psicóloga porque bueno, uno siempre necesita a alguien que lo escuche, pero con el pasar del tiempo fui apoyándome mucho en mi propio proyecto, como los jóvenes o las historias que me contaban, trataba de aplicarlas también en mí o en qué aspectos podía mejorar como persona, siempre se puede mejorar un poquito más y bueno, siempre se ha hecho desde el corazón el proyecto. ¿Cómo decidiste hacer esto? Te escucho, más allá de tu experiencia y lo que te pasó. ¿Cómo nace? ¿Alguien te impulsó? Sí, el proyecto nace de la Fundación Líderes de Ancenusa, que es una fundación de Córdoba. Esta fundación en su momento, al año siguiente de que yo sufro el episodio de bullying, buscaban jóvenes, chicos, hasta los 18 años que quieran hacer un cambio de impacto social. Y bueno, ellos te pagan el viaje, te llevaban de viaje, hacían como un estilo congreso de 3 días allá en Córdoba. Y yo me anoté probando suerte, pero yo le decía a mi mamá, yo no voy a quedar seleccionada porque soy de Catamarca. Y la gente de Catamarca no tiene oportunidad. Me acuerdo fijamente de lo que le dije a mi mamá ese día. ¿Vos porque sentís eso? Lo sentía, en ese momento siendo chica lo sentía. Y es algo triste decirlo, ¿no? Y cuando me anoté, me acuerdo que al tiempo me mandaron mensaje y yo dije, apa, ¿y qué ahora qué hago? Era como que yo tenía la certeza que no iba a quedar, entonces fue como que, ¿y ahora qué sigue? Y fueron 2 meses o 3 que fueron charlas virtuales y después era el viaje. Yo viajé, era mi primera vez viajando sola, sin mi mamá, con gente desconocida. ¿Cuántos años tenías? Tenía 14 o
sí, 14 si no me equivoco. Y era chica, entonces de lo que más le decía a mi mamá era, mira si te la secuestran, era ese mal pensamiento que uno tiene cuando no conoce. Y no, viajé y bueno, fue la mejor experiencia de mi vida, me abrieron los ojos, me abrieron puertas, fue la oportunidad que yo necesitaba como para decir, soy de acá y aunque no me conozcan, yo quiero ser conocida por esto, ¿no? Y después de eso yo tenía que hacer un proyecto de impacto social. Ya en mi provincia, yo volví acá a Catamarca con un montón de información, con muchísimas cosas que yo quería hacer y busqué dar charlas en mi escuela. Ahí sí, Crea Te Escucho. Yo un día estaba tomando mate con mi mamá y me dice, ¿y qué nombre le va? Bueno, y yo como que no sé. Y me dice, bueno, ¿vos qué querés hacer? Le digo, yo quiero escuchar a los jóvenes, quiero darles el espacio para que ellos se sientan seguros en hablar y que nadie los oprima. Y me dice, bueno, ponele Te Escucho. Y de ahí se creó. Y de ahí yo busqué para dar charlas en mi escuela. Lamentablemente tuve un no como respuesta al principio porque lo primero que me dijeron era sos muy chica, no tenés la experiencia suficiente, no estás como con un aval. Capacitada. Exactamente. Para dar esto. Y me desilusionó bastante porque uno pasa casi la mayoría del tiempo en las escuelas y uno busca como segundo hogar eso, ¿no? Entonces un profesor después que me conocía, que sabía que lo inquieta que era, me dice yo te voy a ayudar, pero espero que lo hagas bien. Y me dieron 20 minutos en una charla de grooming. Y yo hice afiches, hice de todo, y presenté y lo defendí a mi proyecto con todo el corazón. Pero como que algo en mi interior decía que no era todo lo que yo quería hacer, no era como que algo me detenía. Entonces dije, bueno, si acá no tengo la oportunidad, busco en otro lado. Y fui afuera a buscar en el mundo exterior y tuve la oportunidad de, bueno, cruzarme con gente que me brindó las herramientas. Y en ese momento pude empezar a trabajar con la Municipalidad de Valle Viejo, que ellos fueron los que me abrieron las puertas de, bueno, juventud, y ahí dábamos las charlas a los centros de estudiantes de todas las escuelas. Ese año dimos a 64 chicos la charla y claro, desde la primera charla fue toda una emoción y después fue ver los resultados. Ahora te digo, por ahí es difícil uno exponer este tipo de casos que le pasan a uno. Cuando uno lo ve en otra persona dice, bueno, listo, no. Pero exponerse uno, contar lo que le pasó en primera persona y demás también debe ser fuerte. Sí, me costó, creo que no me costaba tanto. Me pasó de que al tiempo después fue como que dije, al ver los resultados fue como que, bueno, tuve conciencia de lo que estaba pasando. O el mensaje de gracias por ayudarnos o gracias por contar tu historia, y yo que sentía que mi historia era tan insignificante, ¿no? Me pasó que a lo largo de los años me llegan los mensajes o las solicitudes de Instagram de las charlas que yo daba ahí en Valle Viejo nomás, de gracias Luz por la charla, o cuándo vas a volver, o cuándo te volvemos a ver, y era como que por cuestiones de permiso muchas veces no se podía dar charlas. Bueno, yo este año recién empecé a trabajar con Sebastián Nóblega y tuvimos la oportunidad de dar charlas en Tinogasta, Fiambalá, Belén, y fue un montón para mí. La fama que se me dio a partir de la nota que me hicieron en La Nación en mayo, fue como todo un boom, y en mayo me hacen la nota de La Nación, sale un viernes, y el lunes me hablan del SQ para hacerme una nota, y esa entrevista sale ese mismo día, y ahí fue el triple de difusión. Sí, que me enviaban mensajes pidiéndome charlas, pidiéndome reuniones, querían conocerme, y conocí psicólogos de Córdoba, tuve reuniones por Zoom con gente de Santa Fe, de Bahía Blanca, muchísimas cosas que yo decía, ¿qué está pasando? Y pasé de no tener nada que hacer a la mañana que iba a cumplir horario en juventud, a tener que pedir semanas de franjo, claro, para poder dar las reuniones a la gente, que era lo que todos querían, y fue como que más vamos para acá, más vamos para allá. Yo le llamo a mi mamá a todos lados. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Cecilia. Bueno, Cecilia está acá, les cuento, con nosotros detrás de cámara, está acompañando acá a Luana, así que artista, y te digo gran marketinera, ¿no? Porque ya te puso el nombre al segmento, ya también apoyando todo lo que estás haciendo. Sí, mi mamá fue la primera que me dijo, me acuerdo que mi mamá me decía, ¿vos estás segura que querés hacer esto? Y yo le decía, sí, ma, yo quiero viajar. Y me dice, bueno, si vos querés yo te cumplo el deseo y yo te doy el permiso. Y yo creo que eso fue el inicio de mucho, ¿no? Creo que igual hace 4 años, cuando comenzó todo esto, yo no me veía acá ni dando charlas. En realidad, siempre sentí que nunca encajé, porque sentía que era muy extrovertida o muy molesta en el sentido de querer hacer algo, y siempre sentía que faltaba algo, ¿no? Y hoy el poder decir, bueno, tengo mi propio proyecto, doy mis charlas, dejo que la gente pueda tener ese espacio que tantas veces uno no lo tiene, es como que digo, formé mi pequeña casita,
que gracias a, no sé, creo que el destino, la suerte, me ha permitido hoy estar acá y bueno, hacer todo lo que vengo haciendo. Luana, ¿trabajás sola? ¿Tenés un equipo? Cuando alguien te escribe... Ahí estamos viendo a la mamá. Ahí estamos, ahí acompañando a la nena. Sí, está muy bien. Cuando alguien te escribe contándote lo que le pasó, ¿vos qué haces con esa información? En su momento yo trataba de dar los mejores consejos posibles porque estaba sola en algún momento de todo este proyecto. Hace 3 años vengo haciendo sola. Este año, bueno, empecé a trabajar con Sebastián Nóblega, también estuve haciendo algunos proyectos con Alfredo Marchioli y ellos me dan la oportunidad de tener un psicólogo que es de respaldo en situaciones extremas por casos de violaciones, abuso que se van descubriendo en las charlas, porque el método que tengo yo para mis charlas es un cofre, que no lo traje, me olvidé, pero es un cofre que ellos pueden poner como mensajes secretos, anónimos, donde, bueno, pueden contarte las cosas que están pasando, lo que les está sucediendo y lamentablemente hemos descubierto en los últimos viajes que hicimos unos casos de abuso sexual y podemos como tener ese acceso a pedirles la información a los jóvenes para poder ayudarlos, ¿no? Que en los pueblos más chicos o en las zonas más rurales vendría a ser, no se conoce esta información. Bien. Estás hablando de temas fuertes, sí. ¿no? Sí, fue impactante. ¿Cómo canalizas el tema cuando recibes ese tipo de mensajes? Porque no debe ser fácil en un cofre donde hay cosas anónimas, abrís un papel y dices, soy abusada por mi papá. Sí. Ponele, no sé qué diga un mensaje, un ejemplo. Sí, es todo un tema. Es como me pasó de que en una de tantas reuniones que yo tuve con, no me acuerdo en este momento qué consejo fue, me agarraron entre muchas psicólogas y me dijeron, mira, vos te estás dando cuenta de lo que estás haciendo. Yo como que, sí me doy cuenta, sé el peso que tiene la palabra del otro, ¿no? Entonces, justo apareció este mensaje cuando yo ya tenía un apoyo psicológico de personas que vivían en esa zona que me podían ayudar como a llevarlo, ¿no? Lo primero que ofrecimos fue ayuda psicológica porque llevar una situación así lo había sufrido cuando era chica. Entonces, fue una situación complicada, bueno, se hizo una movilización bastante grande y que hasta el día de hoy se está llevando a cabo. Siempre trato de estar presente con los chicos, tratar de hacerles el seguimiento una o 2 semanas, quizás un poco más, dependiendo del caso. Pero hasta el momento no ha habido quejas o por lo menos ha resultado que los jóvenes se sientan un poquito mejor. ¿Qué te pasa cuando escuchás, que no sé si alguna vez los has escuchado, ese comentario, ay, pero ahora se vienen a decirle bullying, toda la vida se ha, digamos, tuvimos ese compañero o esa compañera molesta que a veces hace bromas? ¿Lo sentiste ese comentario? ¿Qué le podés decir a esa gente que tal vez opina de que el bullying no existe? Sí, el comentario está siempre, o te crees mucho, cosas así. Yo siempre lo subo, o sea, me pasó desde que la primera vez que viajé fue como, ¿y vos quién te crees que sos? ¿Vos qué haces acá? No sos nadie. Y yo decía, sí, no soy nadie, pero algún día puedo llegar a ser alguien. Entonces pasó de que yo a esa gente que dice eso de que el bullying siempre existió, pero antes no se le daba la importancia que hoy en día se le da, ¿no? Y a partir de eso han sucedido muchísimos casos del suicidio, muchísimos casos de autolesiones. O las depresiones que también tienen los chicos. Y Catamarca es una de las primeras provincias con mayor tasa de suicidio, y eso yo no lo sabía hasta que hicieron la nota en La Nación. Y uno a veces se pone a pensar por qué esa información no se da. Y ahí uno creo que cae en cuenta de que el bullying no es un juego y no sabes cuánto puede llegar a pesar tu palabra en la del otro. Entonces yo siempre digo, el bullying, la broma deja de ser broma cuando ya el otro no se ríe con uno, ¿no? Entonces como, bueno, si yo hago una broma y todos nos reímos, hasta la persona que le estoy haciendo la broma, bueno, pasa. Puede pasar, pero si yo sigo con esa broma inmediatamente y esa persona ya deja de reírse conmigo, ya no se ríe del mismo chiste, es porque algo no está bien, es porque ahí ya tengo que parar, ya es el límite de la otra persona, ¿no? ¿Y crees que eso también está fomentado o que nace a través de los adultos? Porque un niño tal vez en su inocencia no conoce, pero si escucha que en la casa se burlan del que miran en la televisión, del vecino, del familiar, ahí se crea esa personita que después va a ser un potencial que se ríe del compañero. Creo que sí, la fomentación en casa también influye mucho. Siempre trato de no echarle todas las culpas a los papás, porque uno hoy en día con las redes sociales, todo el tema de internet se hace muy viral todo en un segundo.
pero es un 50-50 de cuidar lo que los niños ven y cuidar lo que los papás dicen, porque los niños son chiquitos y absorben todo eso. Y hoy en día se ve desde jardín o niños de 9 años suicidándose, y son cuestiones que vos decís, no puede ser 9 años. Yo a los 9 años jugaba con las Barbie y era como que esa inocencia yo la tenía. Entonces son cosas que hoy en día, lamentablemente, a partir del celular, se han viralizado muchísimo. Y es complicado crear un nene hoy. Es complicado crearlo con valores, sin que dañe a otra persona, sin que esa persona también, que uno mismo esté dañado. Pero creo que los papás hacen lo que pueden también. Bien. La charla va a ser el próximo viernes. Sí. Es abierta a todo público, hay una edad determinada en que puedan ir, apuntamos a la gente joven, a los más grandes. No, la charla es gratuita para todos, puede ir quien quiera ir, están todos invitados. Lo que nosotros queremos también hacer es que capaz puedan ir papás y niños, más que todo adolescentes y papás, para poder escuchar la charla, ¿no? Que es algo de tratar, no de imponer algo, sino dar la opción. Dar opciones, dar esa información que a veces no se escucha, o darles las herramientas para que ellos también puedan entender a sus hijos, ¿no? Yo siempre digo que los papás no nacen sabiendo ser papás, aprenden con los hijos que la vida nos da, pero uno va aprendiendo también, ¿no? Y también está bien darle esa posibilidad a un papá o una mamá de decir, bueno, puede mejorar o puede intentar hacer un poquito las cosas mejor, o darle a ese niño o chico la idea de, capaz y si confío en mi mamá no va a salir tan malas cosas. Que no sé por qué hoy muchos chicos tienen el pensamiento de que los papás no están para ayudarnos o que los papás no nos van a ayudar. Ese miedo siempre está, pero la idea de todo esto es que ellos también tengan la confianza con sus papás, y si no es con sus papás, sea con un adulto responsable o con algún amigo que les dé esa herramienta, como decir, che, yo te estoy escuchando y te puedo ayudar a salir de ese pozo que uno a veces no encuentra la salida, ¿no? Que ve que todo está negro. Que todo está negro, que no hay una luz en el camino. Y que son valiosos, y tener herramientas también de estar fuertes, de que tal vez esos comentarios, esas bromas, saber gestionarlas de otra manera, hablando, escribiendo. Creo que uno cuando lo pone en palabras, ayuda un poco más a aliviar ese dolor. Sí, exactamente. Creo que quizás aconsejando, yo siempre trato de aconsejar porque yo aclaro que no soy psicóloga, pero trato, claro, de mi experiencia de hacer un bien para la comunidad. Quizás, como les contaba, yo no me imaginaba haciendo todo esto, no me imaginaba el potencial que iba a tener el proyecto. En realidad yo creí que iba a tener que lucharlo mucho más para que pueda ser conocido, y bueno, hoy estar acá, el tener reuniones, el tener entrevistas o el simple hecho de que me llamen a dar charlas, para mí es un logro impresionante y algo que yo nunca imaginaba que iba a pasar. ¿Y cómo te ves de acá un tiempo? Ay, no sé ya qué decirte, porque hace 2 años no me veía ni a la mitad de todo lo que hice hoy. Yo hace 2 años me veía como que, bueno, estudiando y trabajando y tratando de salir adelante, y ahora hago todo lo que me gusta.